Muy bien, Shabbat Shalom, mis hermanos, vamos a meternos en un nuevo estudio, aprovechando que en el mes que viene ya tenemos las festividades, las celebraciones del séptimo mes. Por eso eh, vamos a entrar en un contexto general. Vamos a hacer un vistazo general de qué es lo que se celebra en el mes que viene, en estas tres celebraciones, aunque son cuatro, pero son tres prácticamente, y un pantallazo general que después, cuando lleguen las celebraciones, se van a ampliar, por supuesto. Así que nos metemos, eh, las celebraciones, como le digo, van a ver aquí Yom Teruah, que va a ser la primera cuando comience el séptimo mes que se va a, hay que estar atento a lo que informen en el Mari Yosef y los hermanos Caraita. La segunda, el Yom Teruah es el primer día del séptimo mes, el día conocido como el día de las trompetas o el toque del shofar. A los 10 días, el décimo es Yom Kippur y al décimo quinto día comienza Sukkot. Claro que Sukkot se considera también el octavo día, después de 7 días de vivir en cabañas, que es cabaña. Sukkot comienza, es un día más de congregación femenil Atzeret, una octava convocación. Prácticamente se podría que son tres, la última es Sukkot, pero están detalladas. Entonces, Eh, ahí tenemos estos cuatro, digamos, que son, digamos, de congregación específica. Nos metemos en la primera, Yom Teruah, el primer día del mes séptimo. Está el mandamiento de la escritura de la Torá que nos ordena, Yahweh nos ordena a encontrarnos con Él. Esa es el día de la fiesta, se le dice un día moer, una moer, significa un encuentro con algo especial, además del semanar como hoy, el día del Shabbat. También están los encuentros anuales, perdón. Entonces, Yom Teruah es uno de cada encuentro anual, y el día de la trompeta, bueno, día del shofar, en Levítico 23, del 23 al 25, dice que Yahweh le habla a Moisés diciéndole: háblale así al pueblo israelita, en el séptimo mes, en el día primero del mes, ustedes observarán un completo reposo, en hebreo sabatón, una ocasión sagrada, y en hebreo allí dice ¿cómo es la ocasión sagrada? Es Zikrón Teruá, es decir, conmemorada, o recordada, pero mejor es conmemorar con fuertes toques de trompeta. Eso significa Teruá, en primera instancia, ¿no? No trabajarán en sus ocupaciones y traerán una ofrenda encendida a Yahweh. Un sacrificio era lo que había que llevar. Recordemos que cada fiesta tenía su ofrenda cuando estaba el templo en pie. Eso después se sacó y ahora quedó sin las ofrendas. Número, también hay otra parte donde se menciona este término teruá. En número 29.1 se recuerda en el séptimo mes, el primero del mes, observarán una ocasión sagrada, no trabajarán en sus ocupaciones, lo observarán, y aquí lo dice distinto, en vez de Zikrón Teruá, dice Yom Teruá. ¿Cómo se lo menciona normalmente? Yom Teruá. Eh, entonces ahora pasamos a, bueno, lo que se usaba siempre, no eran trompetas, sino justamente lo que ustedes ven aquí, un shofar. El shofar, que es interesante, que después se va a ampliar cuando llegue la festividad, shofar viene de una raíz que se dice zafar,
y significa brillar, en el sentido de incidir, brillar como sobresalir. También se le dice corneta por dar un sonido claro y también es cuervo curvo, generalmente de carnero, como ustedes ven en la imagen. Entonces, el sofar se usa ¿para qué? Para hacer el teruá. Teruá, como ya vimos, son fuertes toques cortos, porque hay distintos toques, que eso se lo va a ver después. Teruá son toques de este sofá, pero la raíz de esta palabra viene a significar clamor también, una aclamación de alegría o un grito de batalla. No es solamente el sonido en sofá, sino también se hace con la voz, teruá, una clarinada, por supuesto con el sofá, toque de trompetas o de sofá, como una alarma. O sea, la teruá se hace tanto con el sofá, también puede hacerlo uno con la trompeta, pero también se hace con la voz. Y no necesariamente siempre es la voz literal, ¿no? Y la raíz de todo es ruá. Ruá significa, en principio, arruinar o específicamente romper y figurativamente dividir los oídos con el sonido propio. Y también, como ya vimos, puede ser gritar o aclamar, por alarma o por voz. Entonces, ahí ya nos va a dar algunos indicios de que el shofar no es solamente un sonido que se escucha, esto de la raíz Ruá tiene como un llamado a romper algo, imagínense qué es lo que debemos romper de manera espiritual, en nosotros mismos, todas esas cosas es lo esencial que se va a explicar más ampliamente cuando llegue la festividad. Pero estas son las palabras principales que hay que tener en cuenta y que obviamente habla de un sonido que apunta a despertar si uno estaba adormecido o si adormecido no solamente estamos hablando de manera literal, sino a veces en el plano espiritual, que uno tiene que despertar para tomar conciencia de las cosas y todo. También gritar y festejar y sabemos que lo que viene después también, los temas importantes lo vamos a ampliar, pero acá se sacan algunas cosas que tienen que ver con este shofar, este sonido. Por ejemplo, en Salmo 81:1 dice canten, dice harnini, canten significa con gozo a Elohim, fortaleza nuestra, y aclamar, dice hariu, hariu, aclamar con júbilo a Elohim de Jacob. Entonces ahí aparecen dos palabras donde tienen que ver con este toque de sofar, ¿no? De aclamar, de cantar en esa festividad. También dice Salmos 32:11, alégrense los justos y gócense. Dice la palabra simjú, acá está la palabra que se usa cuando unos saludos que tiene que ver con eh, Sameach, cuando se hace el saludo, ¿no? Yom Teruah Sameach, ahí viene, gócense de festejar. Y cantar otra vez, canten de gozo por todos ustedes los rectos del corazón, ¿no? Ahí habla de relacionado con el shofar y por supuesto después se va a ampliar. En Isaías 27:13, en ese día dice, en los días de festividad se tocará un gran shofar y los perdidos que están en la tierra de Asur y los desterrados que están en la tierra de Misraim, que es Egipto, Asur es Asiria, y se postrarán ante Yahweh en el monte sagrado en Jerusalén. Esto es profecía, ¿no? Profecía que apunta al regreso del Mesías y estos lugares, Asur y Misraim, son simbólicos y apuntan a estados espirituales, ¿no? Estos vendrán y se postrarán, tiene que ver con un cambio de vida también.
después de despertar, de escuchar ese gran shofar, que también el shofar eh, se usó cuando se entregó la Torá en el monte Sinaí, también tiene que ver con la voz de Dios. También se ampliará, como dicen los noticieros, ampliaremos. Eh, las palabras del apóstol Saúl, Pablo dice en primera Tesalonicenses 4, 16 al 17, porque el maestro mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de príncipe de los mensajeros y con trompeta poderosa o con soparta, podría decirse poderoso, y los muertos en el Mesías resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para salir al encuentro del Maestro en el aire y así vivir, y así siempre estaremos con el Maestro, ¿no? Un poco en armonía con lo que dice Isaías, esto es la profecía y que va a involucrar el toque de Teruá cuando llegue el Maestro. Entonces, eso después se ampliará todo lo que tenga que ver con Yom Teruah. Ahora, a los 10 días del séptimo mes, como dice allí en Levítico 23, 27 al 28, es el día de Yom Kippur, día de expiación. Kippur es la palabra clave, así como en el otro era Teruah, eh, pero no, esta palabra clave de Kippur, que es expiación, está atada a otra palabra muy importante que tiene que ver con el ayuno, ¿no? Entonces, será una ocasión sagrada para ustedes. Practicarán la negación propia, practicarán la negación propia. Me dice con acciones notables y esperemos que no se caiga. Dice, en hebreo dice, imiten et nafshotehem. Sí, esto se traduce de dos formas, negación propia o aflicción de la propia nefes, que sería la vida, ¿no? Y traerán una ofrenda encendida, cuando estaba el templo, no harán ningún trabajo durante ese día porque es el día de Kippur, de expiación, en el cual se hace expiación en favor de ustedes delante de Yahweh, su poderoso. Lo mismo en otro lugar, pero lo traducimos como con la variante, Levítico 16, 29 y 30 ya se daba, ya antes de Levítico 23, eh, todo lo que tiene que ver con Yom Kippur. Esta ley será para ti perpetua en el mes séptimo, el día décimo del 10. Ustedes, y se dice de otra manera también, no se dice initen es nafshotehem, sino que se dice peanu es nafshotehem. O sea, significa lo mismo, afligirán sus vidas o la negación propia. No harán ningún tipo de trabajo, ni el ciudadano ni el extranjero que reside entre ustedes, porque en este día se hará expiación por ustedes. ¿Para qué? Para limpiarlos de todos sus pecados. Ustedes quedarán puros delante de Yahweh. Pero claro está, negación propia, que es lo que apunta o que se interpreta como ayuno, y ya vamos a mostrar por qué, y afligir las vidas, o sea, ya vamos a mostrar que hay que analizar la raíz hebrea de esa palabra, esas dos palabras, initen o teanú. La raíz nos ayuda a entender por qué se hace un ayuno y qué implicancia tiene el ayuno, más allá de lo literal, de lo literal que es abstenerse de comer y beber. Entonces, esto es lo que vamos a ampliar, por supuesto, después. Initen o teanú. O sea, initen nafsotegen et iteanú es nafsotegen tú. Afligirán sus vidas y o practicar la negación propia, que es el ayuno. La raíz importante es aná, aná, es ayun, num y ge, aná, que significa literalmente abatir, afligir, debilitar, sufrir, quebrantar, pero también tiene estos significados hebreos, que es lo que le da el sentido y también la idea de el por qué el ayuno.
quebrantar, forzar, humillar, someter, dominar. ¿A qué se refiere? Al mismo cuerpo. La nefes en hebreo es el cuerpo de uno con sus pasiones, sus deseos. Entonces, el ayuno, ese initen o teanu, es dominar, controlar para que uno en ese día se dedique pura y espiritualmente a una relación especial con el Todopoderoso Yahweh. Pero a ver, entendiendo, tratando de entender qué hay detrás de ese pedido de ayunar. Pero ya vemos que en estos significados apunta a algo más que simplemente aguantar el hambre o la sed. Mirar u oír también significa prestar atención, responder, empezar a hablar, cantar. Fíjense que también significa cantar, gritar, testificar y anunciar. Entonces, con estos significados nosotros podemos pensar en algo más profundo, que es simplemente ayunar. Y eso obviamente no es no es que a nosotros se nos ocurre porque sí. De hecho, nos apoyamos en la escritura para decir eso, como ya vamos a ver después. Entonces, Teanu na et nafshotehen, como están en Levítico 16:29, afligirán sus vidas, se puede decir, en el sentido de trabajar para dominar los impulsos y deseos y emociones, no tanto el tema de lo fisiológico, sino de lo espiritual. Eso es algo esencial que se saca a partir de el análisis de los significados de la palabra aná. Y nos basamos en los escritos para poder profundizar en esa enseñanza. Por ejemplo, en la primera carta de Simón Kefas, conocido como Pedro, el discípulo principal dice en la carta 4 versículo 2, perdón, el capítulo 4 versículo 2, para vivir el tiempo que le queda en la carne, esto es en la fe del Mesías y a Josué, no en las pasiones humanas, sino en la voluntad divina. ¿Se entiende? A eso apunta lo que dice los significados profundos de dominar, someter, testificar, humillarse. Un poco lo que dice Simón Kefas, para vivir el tiempo que le queda a la carne, no en las pasiones humanas, sino en la voluntad divina. Y la otra frase, initen et nafshotehen, que se traduce como en la Biblia puse el morir, es una negación propia. Mateo 16:24, y a Josué le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su madero y sígame. Ese negarse a sí mismo tiene que ver con ese Yom Kippur que representa nuestro maestro, esa gran expiación final, esa redención que tiene que ver con esa gran expiación, pero que está atada a este aná, a este ayuno y a este negarse a sí mismo. Es decir, como dijo antes el Simón Kefas, negarse a sí mismo es dejar de hacer lo que las pasiones humanas quieren, y los que estuvieron en el estudio de hacer tiene que ver con el sentido de la yeser, de la voluntad de controlarse a sí mismo para no caer en permanente yeser hará, en, en la inclinación hacia al mal, sino hacia el bien, hasta lo bueno. Entonces, los temas importantes, ¿por qué decimos y cómo armonizamos esta interpretación de Aná y lo que ya mostramos de los escritos nazarenos? Isaías nos certifica que el entendimiento profundo del ayuno. Isaías 58, 5 al 8 dice, este es el ayuno que yo deseo, dice Yahweh, a su pueblo que no hacía correctamente el ayuno, sino simplemente de manera mecánica, literal, aguantando solamente, ritual se podría decir.
Este es el ayuno que yo deseo, un día en que el hombre controle su apetito, su nefes. Apetitos, nefes significa también apetito. Es doblegar la cabeza como el junco y acostarse en luto y ceniza, que sin mostrar que uno está como aguantando algo y decir, estoy ayunando, me estoy esforzando por ayunar y cumplir el mandamiento. Esto es lo que quiere, dice allí Yahweh. A eso le llaman ayuno un día en que es favorable Yahweh. No, está diciendo no. El rito frío y mecánico no quiero. El ayuno que yo deseo es este. Ya es, cuando dice es este, está diciendo lo profundo a lo que apunta, analizando todo el contexto de lo hebreo, ese ayunar, ese, esa negación propia y ese afligir la vida misma. Desatar las ligaduras de maldad, soltar las ataduras del yugo para dejar libres a los oprimidos, romper todo yugo. Yugo es lo que esclaviza, lo que atrapa, que tiene que ver con con todo lo que pudieron estar ayer en el estudio, tiene que ver con esa diestra, ¿eh? Romperlo para que uno tenga todo lo que esclaviza, como dijo el Mesías, el que practica el pecado se hace esclavo del pecado. Entonces hay que romper con esa esclavitud. Es compartir tu pan con el hambriento, llevar a tu casa de los pobres, vestir a tu prójimo cuando lo veas desnudo y no ignorar a tus parientes cuando necesiten ayuda, por supuesto. Entonces tu luz te despuntará como el alba, y tu curación brotará con rapidez. Tu vindicador marchará delante de ti, la presencia de Yahweh será tu retaguardia. Es decir, todas las bendiciones, cuando uno realmente cumple con el ayuno, no solo físico, sino el ayuno espiritual, ¿no? Eso es lo que está mostrando allí. Y después nuestro maestro Yahoshua o Yeshua, como quieran decirlo, ya sea en hebreo o en arameo, Mateo 5 23 al 24, de modo que esta es la otra parte. Vimos el aspecto de controlar a sí mismo, pero en el Isaías también muestra en relación al prójimo. Y lo otro que se va a hablar mucho también cuando llegue el día es el tema del perdón, porque se llama el día del perdón también, además de expiación. Entonces el maestro nos hace recordar ese otro aspecto de Yom Kippur, de modo que si llevas tu ofrenda, y habla cuando se llevaba la ofrenda de Yom Kippur al altar, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve a reconciliarte primero con tu hermano, y después vuelve y presenta tu ofrenda. Entonces ahí está enseñando también que no alcanza con hacer un ayuno literal. En ese tiempo hoy la ofrenda es, por ejemplo, orar a Yahweh, hacer todo tipo de oraciones y para cumplir, pero acá está diciendo, bueno, hay algo más, tienes que reconciliarte con tu hermano, perdonando o también pidiendo perdón. Después dice, con respecto al mismo tema, Mateo 6 14 y 15, porque si ustedes perdonan a los demás sus ofensas, tu Padre Celestial también los perdonará a ustedes. Pero si no perdona a los demás, tampoco tu Padre perdonará sus ofensas. Es decir, hay una armonía medida por medida. Así como tratamos al prójimo, nuestro Padre nos trata a nosotros. Y en Lucas 17, 3 al 4 dice, anden con cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo. Esto es lo que enseña prácticamente lo esencial que enseña la Torá en el libro de Levítico. Anden con cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Si 7 veces al día peca contra ti y si 7 veces al día te vuelve diciendo, me arrepiento, perdónalo. Un poco en otra parte, cuando le pregunta a Simón que fa cuántas veces tengo que perdonar, y él le dice, no 7, sino 70 veces 7, es decir, siempre. Esos números hace alusión de que nunca hay que parar de perdonar si hay arrepentimiento
al arrepentimiento y pedido de perdón, ¿no? Claro está. Entonces, eh, hasta ahora hemos visto dos festividades y vamos hacia la última, que es un poco más combinada, ¿no? Más completa. Sukkot y el final de Sukkot se podría decir, aunque es el octavo día, Sukkot son 7 días, claro está, ahora vemos en el mandamiento. Y Shemini Atzeret, la octava convocación. Levítico 23 al 39, mira, el día 15 del séptimo mes, cuando ustedes ya recuerden que era, todas las festividades tenían relación con la agricultura. Esta es una fiesta de peregrinación que tenía la obligación de ascender desde todas partes de Israel, ir a Jerusalén a celebrarlo. Por eso se llenaba de cabañas, porque ahí había obligación de ir y presentar lo que se recogía en esa época del campo. En Pesaj es la festividad relacionada con la cebada, en Shavuot, la otra festividad de peregrinación relacionada con la recolección del trigo, y aquí distintos frutos como la uva, dátiles y otros más. Entonces, cuando hayan recogido el campo, del campo de la tierra, observarán la festividad de Yahweh por 7 días, un reposo completo en el primer día, y en lugar del séptimo es un reposo completo en el octavo día, es decir, Shemini Atzeret, es el octavo día. Y el primer día ustedes tomarán del fruto de los árboles hermosos, ramas de palmas, ganchos de árboles frondosos y sauces del arroyo, y se gozarán delante de Yahweh su poderoso por 7 días. Lo observarán en cabañas, claro está. Lo observarán como una festividad por 7 días en el año. Lo observarán en este momento como una ley perpetua por todas las edades. Ustedes vivirán por 7 días en cabañas, ese es el mandamiento relacionado con las cabañas. Todos los ciudadanos de Israel vivirán en cabañas, para que las generaciones futuras sepan que yo hice habitar al pueblo israelita en cabañas cuando los saqué de la tierra de Misraim, o sea, de Egipto. Yo, Yahweh su Elohim, pone la firma. Y recordando que lo que sucedió con el pueblo de Israel es que no cumplió con la Torá, y por muchísimos años, desde los tiempos de Josué, muchos, terminó en el exilio de Babilonia, después de que los babilónicos destruyeron el templo de Salomón, etcétera. Y después, cuando volvieron, eh, terminó el exilio volvieron, un grupo, reconstruyeron, bueno, tenían que reconstruir, pero lo primero que hicieron no era reconstruir el templo, sino que una celebración. Eso está relatado en el libro de Nehemías o Nehemías, capítulo 8 y 16 al 18 dice, entonces el pueblo salió y las trajo. Tenían que traer todo eso que dice en Levítico, ¿no? Las ramas de palma, de sauce. Cada uno hizo cabañas para sí sobre su azotea. Miren que un poco como hoy se trata también de hacer eso, sobre todo en Israel. Se puede ver esto que menciono aquí. En su azotea, en sus patios, en los atrios de las casas del Todopoderoso, en las plazas de las puertas de las aguas, en la plaza de la puerta de Efraín, todo relacionado con el templo, ¿no? En aquella oportunidad. Toda la comunidad que había vuelto del cautiverio hizo cabañas y habitó en ellas, desde los días de Yeshua, acá están en arameo, que es el mismo Josué, ¿no? De Josué, hijo de Nun, hasta aquel día los israelitas no habían hecho tal cosa. Fíjense cuántos años pasaron, muchos. Y había una alegría muy grande. Fíjense que esta alegría estamos en el día 15 de este séptimo mes, está relacionado con el comienzo. El shofar, el Yom Teruah tiene que ver con la alegría. Aquí se leía el rollo de la Torá como era obligación, según enseña la Torá, en los días de Sukkot se leía la Torá, desde el primero hasta el último día. Durante 7 días celebraban la festividad y al octavo día, como
el mandamiento dice, hubo una asamblea solemne, según lo establecido. O sea, termina con Semini Atzeret. Entonces, bueno, aquí tenemos una sukkah que está así hecha cuando yo vivía en Argentina con mi esposa. Esta es propia, ¿no? No es roba la foto, cuando teníamos, ahora estamos en Bogotá, pero bueno, este era una especie de cabaña, ¿no? Hay muchas formas, eso se va después de mencionar. Levítico 23:43, ¿para qué era Sucot? Para que las generaciones futuras sepan que yo hice habitar al pueblo israelita en Batsukot, es decir, en cabañas. Cuando lo saqué de la tierra de Egipto, Misraim, saqué de la esclavitud, de la limitación, cuando pudieron ser libres para obedecer. La palabra clave, Sukkot en plural, Sukkot en plural, el singular es Sukkah, y la raíz Saká, Saká, ¿qué significa? Propiamente entretejer como una malla, por implicación cercar, cubrir por encima y figurativamente proteger. Fíjense que la misma raíz está haciendo alusión a lo que explica Yahweh de por qué pide morar en cabañas. ¿Mm? Porque yo hice habitar al pueblo israelita en cabañas. Es decir, tiene un sentido de protección y la misma cabaña da ese sentido, ¿no? Entonces los temas importantes, explicaron ya saliendo de la raíz y de lo que dice Levítico, para qué se hacía cabañas, estos pasajes van a ampliar, ¿no? Deuteronomio 8 del 2 al 4 recuerda el largo camino que Yahweh tu Elohim te hizo recorrer en el desierto los pasados 40 años para probarte mediante penalidades. Ahí aparece la palabra aná, de aflicción, que como está todo conectado. Las tres festividades están conectadas, como si fuera una sola, para saber lo que había en tu corazón, si guardarías tus mandamientos o no, si serías obediente o no. Él te sometió a penalidades, a través aparece la palabra aná, del hambre, y después te dio a comer man, que ni tú ni tus padres habían conocido jamás, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Yahweh, su palabra, su Torah, su mandamiento. Tu ropa no se te gastó encima ni se te hincharon los pies esos 40 años. Es decir, estuviste protegido. Y eso es, de manera resumida, lo que representa el azúcar. En Amós, en el profeta Amós dice capítulo 9, del 10 al 12, todos los pescadores de mi pueblo perecerán por la espada. No, perdón, pescadores no, es pecadores. Esto tiene que ver con, relacionado también con Yom Kippur y el día del gran juicio, ¿no? Los pecadores de mi pueblo perecerán por la espada, los que se jactan. Nunca nos sobrecogerá el mal ni se acercará a nosotros. Aquello que pecadores, recuerden, los que no les importan vivir de acuerdo a los mandamientos. En ese día volveré a levantar la cabaña caída de David. Ahí aparece, puse el hebreo, dice Akim et Sukkot David, Hanofele, Hanofele. Es decir, repare, la Hanofele es de caída, ¿no? De Nafal, que es caer. Entonces, levantaré la Sukkot David, la cabaña caída de David, repararé sus grietas y volveré a levantar sus ruinas. Por supuesto, esto es una profecía que tiene que ver con el Mesías. De hecho, la citan los escritores, los enviados nazarenos. La edificaré firme como en los días de antaño, de modo que poseerán el resto de Edom y todas las naciones que llevaron una vez mi nombre, declara Yahweh, y realizará esto. Ahí aparece una palabra que es el
analizará después, Edom tiene relación con Roma y todo lo que pasó con Roma después, incluso que destruyeron el templo, la gran iglesia, etcétera, etcétera. Ya vamos a ampliar cuando llegue a estos temas. Y en Éxodo 33, 18, también esto es para pues, ampliarlo, él dijo, cuando Moisés estaba frente a la presencia de Yahweh, dijo, hoy se refiere Moisés a Yahweh, déjame contemplar tu presencia. Y él respondió, haré pasar Yahweh respondió, toda mi bondad delante de ti, proclamaré delante de ti el nombre de Yahweh y la gracia que yo concedo y la compasión que muestro. Y agregó, pero no puede ver mi rostro, porque el hombre no puede verme y vivir. Y Yahweh dijo, mira, hay un lugar cerca de mí. Todo esto es pura profecía relacionada con el Mesías. Hay un lugar cerca de mí. Colócate sobre la roca y cuando pase mi presencia, yo te pondré en la grieta de la roca y te escuraré con mi mano hasta que pase. ¿Mm? Un lugar cerca de mí, la roca que representa a Yahweh con su palabra, sus mandamientos, su presencia, y dice que lo iba a escurar, dice, dice Sacotí, aquí está la palabra Suká escondida, Sacotí, que viene de la palabra Suká o Sacá, te escuraré, te protegeré con mi mano hasta que haya pasado. Mi mano, mi diestra, tiene que ver con el Mesías. Entonces, en el Mesías nos guardamos y por eso el Mesías puede representar la azúcar. Todo esto se va a ampliar y esto está a grandes rasgos. Y entonces vamos terminando esta presentación refiriéndonos a lo que sería un triángulo perfecto en el sentido de agrupar las tres, las tres encuentros, se podría decir, los tres encuentros, aunque completo, ¿no? El último encuentro vivió con esas dos, lo que sería el triángulo perfecto. Primero, Teruá, la primera celebración. Segundo, Yom Kippur, el día primero del séptimo mes Teruá, el día décimo Kippur. Desde el día 15 comienza Sukkot y al octavo día Shemini Atzeret. Todas estas partes hacen un triángulo perfecto, equilátero, se podría decir más precisamente. Y vamos a concluir con primeramente unas palabras del apóstol Saúl, primera de Corintia, a la carta de los Corintios, primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 22 al 28. Porque así como en Adán todos mueren, así también en el Mesías todos serán vivificados, pero cada uno en su orden. El Mesías, las primicias, los que son del Mesías en su venida, luego, después el fin, cuando entregue el Mesías entregue el reino al Todopoderoso y Padre, cuando haya anulado ya todo principado, autoridad y poder, porque es necesario que Él reine hasta a poner a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte, porque Él ha sujetado. ¿Quién es Él? El Padre Todopoderoso ha sujetado todas las cosas debajo de sus pies, es decir, de los pies del Mesías. Pero cuando dice todas las cosas están sujetas a Él, es decir, el Padre sujetó todas las cosas debajo del Mesías, de la autoridad del Mesías, claramente está aceptando a aquel que le sujetó todas las cosas. Por lo tanto, si acá está claramente un argumento que si el Mesías es Yahweh, no tiene sentido esta frase. No se puede uno mismo sujetarse a sí mismo en las cosas. No va. Se derrumba como un castillo de naipes.
pero cuando le hayan puesto en sujeción todas las cosas, entonces, cuando ya termine todo el trabajo del Mesías, entonces el mismo Mesías, el Hijo mismo, también sujetará a aquel que le sujetó todas las cosas para que Yahweh sea todo, el todo completo en todo. Todos van a ser sujetos o estar sujetos al Padre Todopoderoso. Y el Mesías junto con, pues será rey también, pero estará, digamos, a nuestro nivel en el sentido de estar siervos de Yahweh. Se termina con una frase muy conocida del profeta Zacarías 14, capítulo 14, versículos 6 al 9. En ese día final, en ese día después de que venga el Mesías y comience el mundo venidero y se recompense a cada cual de acuerdo a su fe y también de acuerdo a sus obras, no habrá luz de sol ni luz de luna, algo que se repite en el libro de Revelaciones, sino que será un día continuo. Solo Yahweh sabe cuándo, si día sin día ni noche, y habrá luz al caer la tarde. En ese día fluirá agua fresca de Jerusalén, parte de ella hacia el mar oriental y parte de ella hacia a mar occidental durante el verano y el invierno. Y entonces Yahweh será rey sobre toda la tierra. En ese día Yahweh será único y su nombre uno. Y ese sería el fin. Y, y ese sería, digamos, eh, el fin también del desarrollo de todas las festividades que comenzó con Pesaj y termina con esta última convocación, que este octavo, ya vamos a explicar, este octavo tiene un simbolismo muy grande que apunta a esto, en ese día estaba relacionado con ese octavo día de esa convocación que va a ser para siempre, pero dependiendo de lo que ya dijimos en todas estas festividades, y no solamente de estas, también de Shavuot, de Pesach, ¿no? De la cuenta del hombre, todo se hace, cobra sentido y por supuesto lo vamos a entender más claramente. Ahora estamos a tienta tratando de entender, pero nos ayudamos con eh, los escritos de el Tanaj, de los escritos también, los escritos de Proverbios, de Salmos, de los profetas y de los escritos nazarenos que nos ayuden también a entender todas estas cosas. Así que esperemos que el Mesías venga pronto y si puede ser en nuestros días. Amén y amén. Muchas gracias y chao, hasta luego.